el día de hoy allá en Washington con estos líderes de América del Norte. Para tratar de poner el tema en contexto, que es muy vasto, nos acompañan esta noche el doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. También está con nosotros Jesús García, analista binacional México-Estados Unidos, y el doctor Miguel Tinker Salas, historiador y profesor del Colegio de Pomona. Muy buenas noches a todos, en verdad muchísimas gracias por estar en este espacio de En Contexto. Y me gustaría empezar con el que está precisamente ahorita allá en Washington, Jesús García, tú que estás directamente allá. Me llamó muchísimo la atención que el presidente mexicano pues una vez más planteó el tema de comparar esta integración con América del Norte al estilo de la Comunidad Económica Europea. ¿Nos podrías hablar acerca de esto? Así es, Rubén, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a ambos doctores. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esta idea de generar un bloque económico en América Latina que se asemeje a la Unión Europea. Él ya lo había planteado de algún modo en México, yo he seguido mucho su discurso sobre esta temática. Sin embargo, hoy lo hizo dos veces, en la primera reunión que tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris y después con el presidente Joe Biden, lo volvió a plantear de esa forma, y también en la cumbre como tal lo mencionó con una perspectiva distinta. Y no solo eso, justamente estoy recibiendo información de la Casa Blanca y varias de las cosas que resultaron. Parece que la ruta está mucho más avanzada de lo que podríamos estar como pensando, porque, por ejemplo, uno de los puntos que me llama la atención es, como lo marca la Casa Blanca, es el camino a una cumbre por la democracia y una cumbre de las Américas. Eso significa empezar a plantear, digamos, a toda la región en un mismo bloque en ese sentido. No significa que Estados Unidos esté, digamos, puesto, digamos, al 100%, pero como yo lo decía esta tarde, me parece que lo que está trabajando la vicepresidenta Kamala Harris directamente con el gobierno mexicano, con el plan de desarrollo en Centroamérica, podría sentar las bases de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está pensando. Ahora, eso es una idea, es, digamos, el planteamiento general. ¿Se puede hacer? Eso exactamente siempre hay que cuestionar. Como periodista yo lo hago mucho, los cómo, porque yo escucho muchas buenas ideas de políticos, ideas que pueden ser disparatadas, pero sí, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar las desigualdades que tienen los países y no convertir esos países en el tercer mundo, como se definen en Estados Unidos y en Canadá, en lugares donde se vuelven como productores básicamente, sin tener realmente el desarrollo? Reducir la desigualdad de los salarios, mejorar las condiciones laborales, etcétera. Entonces son muchos elementos que se tendrían que establecer. Muy bien, Jesús, voy con el doctor John Ackerman, que también le voy a preguntar sobre lo mismo al profesor Miguel Tinker Salas. Pero antes quiero presentarles un texto del 2013 de la revista Foreign Affairs, Latinoamérica. En este texto se está analizando un libro de Robert Pastor. Es un libro de Robert Pastor, en el 2013 se está analizando, en el cual Robert Pastor, considerado el padrino de la integración de América del Norte, y aquí estamos viendo el libro, pues es la idea de América del Norte, una visión de futuro como continente. Casi palabras textuales son las que antes de esta cumbre dijo Marcelo Ebrard. Esto va a modificar nuestra visión de futuro de la integración de América del Norte. Pero Robert Pastor, que incluso el Senado mexicano le dio el águila azteca como la máxima condecoración que se le da a alguien extranjero por su servicio, a quien yo entrevisté para Telemundo en la ciudad de Los Ángeles, y me habló acerca de la gradualidad de esta integración de América del Norte, y literalmente me dijo algo similar a la Comunidad Económica Europea. Lo mismo me dijo Vicente Fox Quesada en su momento, y lo mismo le dijo Vicente Fox Quesada a Larry King en CNN, y lo mismo me dijo Ernesto Zedillo Ponce de León cuando era candidato y lo entrevisté cuando yo trabajaba en Radio 1000.
¿Qué significa eso, doctor John Ackerman? Voy primero contigo. Esta integración y esta visión de futuro como continente cuando el presidente habla de algo similar a la Comunidad Económica Europea. Le faltó ahí, Rubén, el presidente anterior a Ernesto Zedillo. Un paso más atrás, por favor. Carlos Salinas de Gortari, el arquitecto no del TLC. Así sí. es. Robert Pastor, además, que salía en los anuncios del PRI, ¿no? Celebrando la victoria de Peña Nieto en 2012. Mira, estamos en terrenos muy delicados. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo un gran papel representando la dignidad de México. Tantas reuniones tan vergonzosos entre Calderón y Fox y Zedillo y mismo Salinas con sus presidentes y correspondientes en los Estados Unidos, abyectos, serviles, sí, mucha pompa. Recuerdo una cena ahí con mariposas así, bueno, colores de mariposas monarcas y toda una temática muy mexicana, pero al final de cuentas iba el presidente mexicano a rendir homenaje al imperio y decirle yes sir, ¿no? Y aquí López Obrador, representando una posición muy digna, defendiendo a los mexicanos en los Estados Unidos, defendiendo la soberanía del país, no permitiendo, por ejemplo, que se metiera el tema de la reforma energética en la agenda. Obviamente ganas no le faltaba a Biden y a la clase política de Washington de estar ahí tronando los dedos sobre este tema. Entonces, yo creo que esto es muy positivo, que se recuperan las relaciones, estos comités de alto nivel económico, diálogos entre los dos países, que se había suspendido en la época de Trump. Todo esto es positivo, pero este tema de la integración va a ser crucial si realmente es la visión de Robert Pastor, es la visión de Carlos Salinas de Gortari, de una integración de Norteamérica en exclusión de América Latina, o si realmente vamos a plantear una unidad latinoamericana que entra como par igualitario, real, con los Estados Unidos. Hace apenas un mes estuvo aquí en México la reunión de la CELAC, ¿no? De la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en que vino incluso Maduro, vino Escanel, una unidad muy plural, también estaba Lacalle y los otros presidentes más conservadores. Se hizo una reunión aquí a favor de la Unión Latinoamericana, y aquí estamos hablando de repente la idea que pareciera tener Trudeau y Biden es de una unión exclusivamente norteamericana. Entonces aquí México, como siempre, está dividido entre los dos mundos. ¿Hasta dónde López Obrador va a tener la fuerza? Dignidad lo tiene, propuesta lo tiene, pero la fuerza y el apoyo de la población de México, de América Latina, para que esta unidad realmente sea de todo el continente, en que Washington realmente sea un jugador más, y esto no sea revivir el ALCA, ¿no? Que era la propuesta de no sé, Miguel, aquí me podría corregir. El ALCA no, era más reciente de Clinton. No, la de Chávez. El ALCA, ¿no? La Unión de la Unión de Comercio de América Latina que promueve Washington, de Salinas, pues, ¿no? De los Bush, Washington, Salinas. Claro, sí. El ALBA es el otro. Entonces, el ALBA es el otro, el ALCA es el de Clinton. ¿No? A ver, entonces, esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto va a ser una imposición desde Washington o realmente una unidad? Pero adelante. Adelante, profesor Miguel Tinker Salas, está en Pomona, California. Cualquier discusión a mí que hable de la integración de América Latina me huele a ALCA. Me huele ya a ALCA, y hay una contradicción fundamental. Porque regresemos a Clinton, en la primera cumbre de las Américas. Regresemos al tema que se planteaba para integrar a América Latina, y México era la punta de lanza con Salinas de Gortari para lograr ese desarrollo de lo que iba a ser el ALCA. Entonces estamos ante una contradicción. Una cosa es hablar de la integración de Norteamérica, otra cosa es utilizar la integración de Norteamérica para llegar a la integración de América Latina en un tratado de libre comercio de nuevo, que plantea ser igual que el que tenemos ahorita entre México, Canadá y Estados Unidos. Ahí está la problemática. Una cosa es defender los intereses mexicanos, defender los inmigrantes, defender cuando aún todavía en México se están hostigando.
Otra cosa es hablar de una integración norteamericana, porque recordemos que ese era el sueño de Bill Clinton, de Salinas de Gortari, de Fox cuando fue a Mar de Plata, en Argentina, a tratar de impulsar el nuevo tratado de ALCA. Entonces estamos ante una contradicción. Yo abogo por las buenas relaciones. Creo que es muy importante que México restablezca la soberanía, que reclame su soberanía, que no permita intrusión interna en los asuntos internos, pero hay que entender claramente que cuando se trata de hablar de una integración de América Latina, ¿cómo se va a lograr? El desarrollo de Centroamérica con Juan Orlando Hernández, el desarrollo de Centroamérica con Bukele en El Salvador, gobiernos corruptos como el Yemandi en Guatemala. Se va a frenar la inmigración dándole fondos a estados que son narcotraficantes, a estados narcoestados. Creo que estamos ante diferentes contradicciones. Creo que en lo simbólico se logró dejar atrás el buen vecino, el trato de iguales. Muy positivo, pero más allá de allá, estamos ante un tema de anhelos y de aspiraciones que todavía no se concretizan, y es temeroso para mí comenzar a hablar de un tratado de la región que me huele a mí a ALCA. Ya que mencionas aquella participación de Fox en Argentina, el presidente era Néstor Kirchner. Y recuerda que Néstor Kirchner le dijo a Fox: usted váyase a gobernar México. A mí me eligieron los argentinos para gobernar Argentina. Y Fox decía: estos cuates quieren reinventar la rueda, ¿no? Ya tenemos que ir a esta integración. Y repito, a mí era la famosa enchilada completa, me lo dijo Fox. Vamos a quitar no solamente barreras comerciales, sino que pueda hacerse una integración. Y literalmente me dijo, antes de que se enojara conmigo, tipo la Unión Europea. A ver. Pero esa integración no incluye migrantes. Esa integración no incluye migrantes. Recordemos que en todas esas integraciones no se discute la inmigración, no se discute los derechos de los inmigrantes, los derechos que tienen tanto su país como en el país que están emigrando. Jesús, voy con Jesús y después con el doctor Ackerman. Lo que menciona el doctor Tinker me parece muy importante, porque uno de los aspectos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a mí me llamó mucho la atención ese discurso, es decir, la integración de Norteamérica como un impulso, y justamente, justo cuando el doctor Tinker lo estaba diciendo, me resonaron las palabras del presidente. La integración de Norteamérica económica, del bloque económico, para impulsar a América Latina. Es decir, en efecto, no como un igual. Es decir, y mencionó, nosotros vamos a producir lo que ustedes necesitan. Es decir, eso no es un igual. Por ningún lado donde se le vea, eso no es una visión de iguales. Y por otro lado, bien lo menciona también el doctor Tinker. A ver, ahorita Estados Unidos, y yo lo he preguntado con varios funcionarios con los que he tenido entrevistas y en llamadas en background y todo, ¿cómo le van a hacer con Honduras, que está enfrentando un gobierno que ha sido señalado en cortes estadounidenses como parte del crimen organizado? ¿Cómo le van a hacer con un gobierno que no tienen diálogo en absoluto en El Salvador para implementar siquiera un programa de desarrollo en Centroamérica? El único país con el que realmente están teniendo cierto diálogo más abierto, que incluso también con sus asegúnes, es Guatemala. Pero fuera de eso, ninguno de los otros dos. O sea, no ha habido una reunión importante con esos países. Hay diálogos, sí, hay trabajo diplomático, sí, pero no existe realmente un trabajo mucho más allá que nos lleve justo a esa ruta que está implementando entonces el presidente. Sí me parece más como una idea, como una fantasía, una onda de buenos deseos, pero falta mucho de ver los cómo, exactamente. Fíjate que una vez el presidente López Obrador dijo literalmente sobre este tema en México: parece una utopía, pero se puede llevar a cabo. Doctor John Ackerman, ¿cómo ves lo que comenta? Hay otro tema muy, muy interesante en el discurso de López Obrador, que es el tema de China. No sé qué opinan al respecto, pero da para reflexionar. Lo que dice Andrés Manuel es que México debe aliarse con los Estados Unidos a favor de la paz mundial, porque si no apoyamos a los Estados Unidos y a la región norteamericana a mantenerse al mismo nivel que China, o sea, si China rebasa
a Norteamérica en su productividad y su presencia en la economía mundial, entonces habrán tentaciones militaristas de parte de los Estados Unidos para conquistar su posición perdida por medio de las armas. Entonces, a favor de la paz hay que apoyar a Washington. Me parece pues una buena jugada diplomática, ¿no?, para convencer a los Estados Unidos de que necesitan a México en esta guerra comercial geopolítica con China, pero me parece un poco delicado que México abdique su apertura al mundo entero. México siempre se había posicionado como un país no alineado desde la época de la Guerra Fría. México tenía relaciones con Rusia, con Cuba, con Asia, y como que declararse dentro de esta guerra económica, militar, geopolítica, ya desde ahora, del lado de Washington, me parece que podría generar ciertas tensiones con Asia que no nos conviene necesariamente. Tenemos una costa enorme del Pacífico, relaciones comerciales muy profundas con China misma y con Asia, que podrían incluso profundizarse aún más. Pero aquí pareciera por lo menos discursivamente, una decisión de un lado y no del otro. Yo creo que eso se debe debatir y discutir, y mismo Senado de la República, o sea, no responde a una política formal. La ley, al contrario, habla de una pluralidad de opciones de apertura absoluta y no de una alianza desde ahora geopolítica con Washington. Fíjate que de alguna manera me recuerda mucho lo que estás comentando, Zbigniew Brzezinski, quien fuera asesor geopolítico y de seguridad nacional de Jimmy Carter, quien fue uno de los fundadores de la llamada Comisión Trilateral, que hasta la fecha existe y que planteaba la división del mundo en regiones, justamente en esto que estás planteando, y el factor China que fue mencionado hoy por López Obrador. ¿Qué dices al respecto, Miguel Tinker Salas? Yo creo que es preocupante, no sorprendente. Creo que cualquier desarrollo de una región Norteamérica desafortunadamente implica que México toma partida en campo internacional al lado de Estados Unidos, y lo veo muy peligroso para la soberanía mexicana y su posición en el resto de América Latina. Pero de nuevo hay una contradicción fundamental en que en Estados Unidos se está involucrando ahorita en una nueva guerra fría contra China. Incluso hoy en la Casa Blanca, una de las preguntas que los medios le hacían a Biden era: ¿va a haber un boicot de las Olimpiadas en China? Y Biden respondió que estaba considerando un boicot diplomático de las Olimpiadas de China en el 2022. Y ya el ejército y la marina norteamericana ha estado planeando para cómo tratar de rodear y limitar el impacto chino. O sea, estamos encaminando hacia una guerra fría con China por parte de Estados Unidos, lo cual México no debe involucrarse en lo más mínimo. México no debe involucrarse en la competencia entre superpotencias, y especialmente al lado de Estados Unidos, donde en realidad amenaza entonces la soberanía mexicana. México debe tratar de ser multipolar, reconocer relaciones con Europa, con Asia, con Rusia, con América Latina. Debe voltearse de nuevo hacia América Latina, como lo comenzó a hacer en la CELAC, ¿verdad? Y como hemos visto de los ejemplos de América Latina y de los esfuerzos de los países de la región desde 1999 hasta el 2015, que trataban de crear una relación multipolar y no una vinculada solamente a una superpotencia. Eso es muy preocupante. Miguel, Jesús, doctor Ackerman, ¿me permiten hacer una pausa, por favor? Hago una pausa y regreso con esta conversación, este análisis, para poner en contexto este encuentro sin duda importante que se había suspendido durante 5 años y que ha rehabilitado el presidente Joe Biden. El presidente López Obrador ha estado jugando con aquella frase atribuida a Porfirio Díaz de tan lejos, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Él ha cambiado a no pobre México, cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos, lo cual
hablaría un poquito del espíritu de esta integración, en mi opinión, y me permito, antes de ir nuevamente contigo, Jesús, una vez más en el 2013 vivía yo en California y recuerdo perfectamente bien cuando la senadora Dianne Feinstein estaba hablando de amenazas terroristas en diferentes partes del mundo, y cuando se refirió al mapa de Our Homeland, el mapa de nuestra patria, pues incluyó a Estados Unidos y Canadá. Entonces yo reporté aquello, pero lo reportaron otros medios como la revista The Atlantic. Se lo voy a poner aquí en pantalla para que la vean rápidamente, mi querido Ricardo Fuentes. Y ahí ya está, perfecto. Pues entonces, ahí ya está, mire, Dianne Feinstein, y está dentro de lo que es una nota donde dicen, ¿qué pasó? No sabíamos que México, países soberanos, y Canadá eran parte de nuestro homeland. Mucho se discutió si era un chascarrillo, un error, pero ¿saben quién hizo ese mapa? ¿Y quién se lo dio a la senadora Feinstein? The National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Jesús García, te escucho, te escuchamos. Pues me llama mucho la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre hablando de que no se quiere meter en los asuntos de otros países, pero yo no sé si está queriendo venderle a la gente o pretendiendo que la gente no se está dando cuenta que se está metiendo por la puerta grande en conflictos internacionales de muy alto impacto. En su libro justamente habla sobre la relación de Estados Unidos y con China, y una de las partes que me llamó muchísimo la atención es este momento en que dice que es mejor tener un aliado como Estados Unidos al lado de un conflicto internacional con China, es decir, poderoso militarmente, refiriéndose a Estados Unidos, como asumiendo y entendiendo que esta guerra fría, mucho más allá de una guerra fría, y puede ser una guerra militar, lo cual es mucho más preocupante que solamente la guerra fría como tal, con asuntos comerciales, espionaje, etcétera, pero que implique ya, digamos, una guerra nuclear. El presidente en su libro lo menciona de esa manera. Entonces, sí está llevando su política internacional hacia rutas que no concuerdan con su discurso de no interferencia en otros gobiernos. Ahora, me llama mucho la atención también, y quiero comentar que hoy los gobiernos señalan 31 compromisos. Hay 31 compromisos y México se está comprometiendo a muchísimas cosas con América Latina, es decir, inversiones que yo no sé de dónde va a sacar. O sea, meter dinero en Centroamérica, pagar las vacunas de coronavirus que le donó Estados Unidos con donaciones en Latinoamérica, esos todos los compromisos. ¿Cómo se va a dar seguimiento a todo eso? También cómo se va a trabajar con el tráfico de personas. Es decir, hay muchos temas que también se quedaron fuera y que tienen que ver con la relación del desarrollo económico. Es decir, no se habló del crimen organizado, que es un problema serio, no solamente en México, en todo Centroamérica y Sudamérica. Es decir, en toda la región a la que se pretende integrar, hay un problema serio de crimen organizado y no se tomó como un tema central. Es decir, se están evadiendo temáticas para querer vender una idea de una integración fácil, por así decirlo, que es mucho más compleja de lo que ellos de algún modo están planteando. ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Qué es lo que nos están vendiendo como gobiernos? Eso es lo que yo preguntaría, y me gustaría escuchar la opinión de los doctores. Bueno, voy con los doctores, pero antes poner aquí también, hay que recordar en marzo del 2005, en Waco, en el estado de Texas, cuando Canadá, Estados Unidos y México, en ese entonces Bush de parte de Estados Unidos, Fox de parte de México, acordaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, y esa alianza incluía no solamente la seguridad física, el narcotráfico, incluía la seguridad energética de América del Norte. John Ackerman. No escucho a John Ackerman. Perdón, tenía mi micrófono. Aquí estamos. Son grandes temas. El tema de seguridad, muy interesante, que no estaba explícitamente en la mesa, que antes era el gran tema, como bien
mencionan, esto también habla de que sí, desde México, desde el gobierno observador, hay un poder de agenda setting, ¿no? Como le dicen, están poniendo, tienen un poder de decidir qué está adentro, qué está fuera de la mesa, se está cumpliendo que el diálogo sea sobre el desarrollo, sobre la colaboración, sobre las relaciones en principio horizontales. Insisto, esto sí es un avance. Pero tenemos, por ejemplo, el tema de las armas, que pues, se tendría que haber mencionado, yo creo, es una de las grandes exigencias que México siempre ha llevado a la mesa, incluso con gobiernos pues, bastante conservadores de México, es el de las armas. Hay un juicio incluso. México está llevando en las cortes estadounidenses varios casos en contra de el tráfico ilegal de armas hacia México, un comercio internacional ilegal de armas de alto poder, y eso está persiguiendo por la vía jurídica, pero a la materia política pues pareciera que no estuviera en la mesa. Entonces, pues veremos en los hechos. Estos son realmente eventos mediáticos, de la foto de los tres presidentes juntos, y al final de cuentas, el observador también lo está viendo como una victoria en la política doméstica. Hay que leerlo también desde la Ciudad de México, porque desde que llegó el observador, la oposición, la derecha pues, más pro-estadounidense, más pro-oligárquica, estaba deseando, empujando, impulsando un conflicto, ¿no? Entre el gobierno y el observador con los Estados Unidos. Entre Trump y el observador anunciaban que iba a haber el fin del mundo, que se iban a destruir las relaciones y que esto iba a debilitar el gobierno de México, del observador. Y luego, cuando el observador se reúne con Trump antes de las elecciones y luego espera antes de reconocer a Biden, esperando que la legalidad llegue a su último momento, también la oposición grita diciendo que el observador está echando a perder su oportunidad de tener una buena relación con Biden. Entonces, este simbolismo, esta reunión es una especie de ¿no? De desquite, de victoria, pues, mediática del observador frente a estas críticas. Entonces, el solo hecho de que esté llevándose bien con Biden no implica que realmente estemos cumpliendo con este sueño de Salinas y de Robert Pastor, etcétera. Insisto, lo clave va a ser hasta qué punto se consolida una unión latinoamericana como región, en primer lugar, para que desde esa fuerza entrar a esta negociación, o hasta qué punto esta unidad latinoamericana va a terminar, o por lo menos se plantea como un ALCA 2, y dónde va a caer la moneda en términos del papel bisagra que siempre ha jugado México, defendiendo el sur, puenteando con el norte, o más bien el papel que jugó Peña Nieto y Videgaray, ¿no? El Grupo de Lima, por ejemplo, siendo el esquirol y el representante del intervencionismo de Washington en América Latina. Yo creo que espero, y por los principios y por el proyecto del observador, tendría que ser, por supuesto, la primera vía. Oye, John, te quiero hacer una pregunta a ti. Yo te he escuchado en varios momentos, incluso uno que me gustó mucho, la verdad, en el contexto del fútbol americano, de un Super Bowl. Y tú, ¿te acuerdas lo que dijiste ahí, no? O sea, te he notado a veces más nacionalista que muchos mexicanos, ¿no? Que se apasionan. Yo no juzgo a nadie que va al Super Bowl, pero tú decías, no, hay que voltear a ver nuestras cosas y todo. En una integración de esta naturaleza, que sería el sueño de aquellos que cuando abrieron el primer McDonald's, recuerdo allá por donde está TV Azteca ahora, sentían que le iban a dar mordidas al progreso. Después ya abandonaron aquello, hacían colas tremendas. Ahora ya viene el fútbol, soccer, lo quieren integrar México, Estados Unidos y Canadá, las ligas. Lo veo en esta alineación de planetas. ¿Tú cómo verías eso desde el punto de vista de la colonización de las conciencias? Y todo el aparato, y ahora que viene el metaverso, ¿verdad? Todo el aparato que viene de América del Norte, The American Way of Life, porque unos son los globalizados y otros son los globalizadores.
Sí, viene en paquete. Eso es desde el TLC ahora con el TEMEC también. Ahí está todo el capítulo cultural, la industria cultural y incluso el campo, ¿no? Tuve una entrevista hace unas semanas con Ana Lilia Rivera, que es de Tlaxcala, que es de gran defensora del maíz, es senadora de la República. Y ella votó en contra del TEMEC, era de los 3 o 4 senadores de Morena que votaron en contra justo por estas cuestiones, que en realidad está bien tener buenas relaciones comerciales y políticas con los Estados Unidos. Nadie está buscando un pleito de cantina entre Biden y el observador. Qué bueno que se lleven bien, pero que no se nos olvide la importancia de la soberanía nacional, de las raíces latinas y de que, claro, el carácter depredador de los Estados Unidos, sus empresas, su industria cultural, su agroindustria, estas cosas, ellos no están jugando. Al final de cuentas, ellos no tienen amigos, tienen intereses, y que no se nos olvide eso. Exactamente. Pues John Sachs Fernández, una vez que lo entrevisté sobre esto antes de la aprobación del TEMEC, me dijo, se aprueba el TEMEC y adiós cuarta transformación. Eso me dijo John Sachs Fernández. Miguel Tinker Salas. Yo también he dicho algo muy similar. Cuando se aprueba, y me regresa a las palabras de Lorenzo Mayer cuando dijo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, muere el nacionalismo mexicano. Y creo que regresamos a esa discusión dentro del contexto del TEMEC o el USMAC, ¿verdad? Y siempre he dicho en mis libros que cuando se ve el papel de Estados Unidos, no veamos a la CIA, veamos al American Way of Life. Y al vendernos el American Way of Life ya implica toda una dinámica social, política, cultural que nos desprende de América Latina y nos dirige hacia el norte. Pero vamos a ser concretos. ¿Qué quiere Estados Unidos de México? ¿Qué quiere Biden? Un presidente cuya popularidad está en picada, en caída. Hoy Washington Post reporta 36% de aprobación. ¿Qué quiere Biden? Quiere que México frene la inmigración. No quiere otro ejemplo desde el río Texas, donde habían 10,000 personas inmigrantes bajo los puentes. Quiere que frene la inmigración en Tapachula. Quiere que haga el trabajo de las PAN y sea la seguridad de Estados Unidos en la frontera sur mexicana. Eso es lo que quiere Joe Biden. ¿Qué más quiere Joe Biden? Quiere acceso a la mano de obra barata mexicana, la forma que se ha logrado siempre a través del Tratado de Libre Comercio, a través de las maquiladoras, donde quiere acceso a la mano de obra barata mexicana. Y último, quiere acceso a la energía mexicana. Como lo decía claramente la antes embajadora Jacobson, América Latina va a proveer la energía principal para Estados Unidos y México tiene petróleo, gas, litio y todos los productos fundamentales que quiere Estados Unidos. Hagamos a un lado todo lo simbólico a la cual se le pinta a este gran encuentro y veamos concretamente qué es lo que quiere Estados Unidos de México. Reitero, y lamento ser directo, pero son mano de obra barata, acceso a minerales y frenar la inmigración para que Biden no tenga una crisis en la frontera que pueda ser manipulada por los republicanos en la vista a la elección del 2022. Porque como está ahorita, los demócratas pierden la Cámara Baja, pierden el Senado y regresa Trump en el 2024. Esa es la triste realidad a lo cual nos ha llevado la política de Biden, que no ha logrado pasar nada por el Congreso. Apenas se pasó la infraestructura recientemente y esta noche quizás pasen el plan de mejoramiento social. Ya que citaste a Lorenzo Meyer, recuerdo cuando en 1994 con Salinas escribió un artículo de Vecinos distantes a amor sin barreras. Desde entonces, me quedan 3 minutos. 1 minuto para cada quien para su conclusión. Empiezo con Jesús. Bueno, básicamente concluiría que el presidente Andrés Manuel pues sí le está empezando a hacer el trabajo a Estados Unidos en el tema migratorio. Y está deteniendo, hemos visto cómo se está reprimiendo a las caravanas migrantes y bueno, la última se desvaneció un poco, pero sí hubo represión desde el inicio. Sí lo está haciendo y también, bueno, está el tema del programa de protección, de protocolos de protección al migrante, conocido como Permanece en México, que sigue siendo problemático. Entonces, México sí le está jugando varias cosas. Andrés Manuel está mintiendo a los inmigrantes en Estados Unidos diciendo que le están empujando una reforma migratoria. No puede estar empujando una reforma migratoria cuando los demócratas no están hablando de una reforma migratoria.
Hay que ser claros y que les diga eso a los inmigrantes cuando vienen a Estados Unidos, porque les dice otra cosa. Sí, yo voy a hablar y le voy a decir. Lo único que fue a decir es, le agradecemos que haya presentado una propuesta. La presentó en febrero y esa propuesta está estancada. Lo que están discutiendo los congresistas es una protección similar a lo que es DACA y que sería por 10 años al 2031 si se aprueba. Entonces, el presidente tiene que ser mucho más claro con los inmigrantes porque pues lo siguen mucho, pero él les da mucho como atole con el dedo, por como se dice por ahí. Doctor Ackerman, John Ackerman. Yo creo que es muy importante la reforma energética. Aunque suene a otro tema, es fundamental aquí. Si logramos nacionalizar plenamente el litio, si se logra salvar la Comisión Federal de Electricidad, estos van a ser diques muy claros frente a los futuros embates que vendrán y vienen, ya están de parte de los Estados Unidos, independientemente de quién sea el presidente o no, o que independientemente de cómo sea la relación personal o político entre los dos presidentes. Entonces, la mejor manera de defender y asegurar nuestra soberanía es por medio de estos temas y, pues sí, estando muy, muy conscientes y exigiendo que México siempre sea más latinoamericana y en su relación con Washington defiende la causa de la unidad de los pueblos de esta región del sur. Profesor Miguel Tinker Salas. Yo diría que México está ante una contradicción fundamental. Quiere promover la integración norteamericana, quiere promover una eurozona que a la vez implica que no podría tomar decisiones soberanas sobre su propia energía y su propia relación con América Latina, y la cual le involucra en una guerra fría con China y la establece como la punta de lanza de Estados Unidos hacia América Latina. Tiene que evitar esto a toda costa. No puede permitir que dentro de este concepto de integración norteamericana pierda su soberanía y se convierta simplemente en fuente de labor, fuente de recursos para Estados Unidos, como lo ha sido históricamente, lamentable lo cual es. Jesús García, John Ackerman, profesor Miguel Tinker Salas, en verdad muchísimas gracias por haber participado esta noche aquí en este espacio. Gracias a los tres. Muchas gracias, un placer. Gracias. Fuerte abrazo. Bueno, salimos a